Unas 2.500 embarazadas aproximadamente en nuestro país poseen la enfermedad de transmisión sexual sífilis. Sin embargo, los médicos aseguran que con un tratamiento efectivo se puede evitar el contagio a los bebés. La ignorancia, inconsciencia o falta de seguimiento de parte de los médicos hicieron que esta cifra se dispare en el último año. La promoción de los servicios, o sea, la demanda, muchas de las embarazadas, ¿verdad? Y eso a pesar de que tenemos unidades de salud familiar que trabajan con las comunidades directamente, todavía la mujer cuando está embarazada no acude en el primer trimestre. Generalmente, a pesar de la gratuidad, todavía está consultando recién en el segundo trimestre, algunos en el tercer trimestre y otros ya en el momento del parto. Entonces lo que insistimos es en la consulta precoz y que se haga el diagnóstico, tratamiento, y en eso también mucho tiene que ver el personal de salud que tiene que hacer el seguimiento. O sea, no puedo estar tranquila si ya le diagnostiqué y no está viniendo en el tratamiento. Tenemos que hacer lo que se llama búsqueda activa, o sea, llamar, visitar, traerle al servicio. Si es que no se diagnostica y no se trata, tenemos un 30% de posibilidad de que haya aborto, o sea que antes de las 20 semanas de gestación podemos tener partos prematuros o podemos tener infecciones generalizadas en el recién nacido. El principal síntoma o señal de que podés tener la enfermedad es una llaga en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. El sarpullido que aparece en el cuerpo durante la segunda fase de la sífilis y que no produce picazón, se puede producir en las palmas de las manos y las plantas de los pies, por todo el cuerpo o solo en algunas partes. La sífilis también puede afectar los ojos y causar ceguera permanente. Esto se llama sífilis ocular. Podrías también estar infectado por la sífilis y tener síntomas muy leves o no presentar ningún síntoma. Según expertos del Programa Nacional sobre el SIDA, un tratamiento extenso y persistente junto a la pareja pueden sanar definitivamente el mal. Dentro de lo que es la atención prenatal, la mujer embarazada tiene que tener mínimo 4 controles prenatales antes del parto. Cuando hablamos de una mujer que al embarazarse se le diagnostica VIH o sífilis, estos controles deben ser mensuales. Se realiza penicilina benzatínica. Acá siempre cuando hablamos de infección de transmisión sexual, el tratamiento tiene que ser la pareja también para que se pueda evitar la reinfección. Entonces, si la madre se medica durante el tratamiento, la infección puede adquirir en cualquier momento del embarazo. Lo ideal es que se pueda identificar ya en las primeras semanas de gestación, hacerle el tratamiento y se cura. Tiene que ver con muchos factores culturales, ¿verdad? De que el hombre no quiere venir al servicio de salud o tal vez su horario, porque a veces también el servicio de salud está abierto hasta la 1 o hasta las 18, tal vez trabaja 12 horas. En Paraguay, entre hombres y mujeres, existen 3.000 enfermos con sífilis y los infectados con SIDA promedian los 5.000, según datos del gobierno. En la CIMED se pueden hacer los controles, así como en la Fundación Marco Aguayo, sobre la avenida Venezuela de Asunción.